Eso me da demasiada gracia. Hoy voy a estar sorteando un iPhone X. Sí, mi gente, ustedes se lo merecen. Y para participar es muy sencillo. Demasiado sencillo. Ultra sencillo. Solamente tienes que estar suscrito a este canal. Así que suscríbete ahora mismo. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal, Harold Artist, y a un video nuevo. Hoy vamos a estar pintando squishy. Resulta que yo pasando por una tienda de arte me encontré con unos squishy en blanco. Miren esto, un dulcecito, un muñequito que vamos a averiguar qué es, una dona, una galletica, en fin, que son squishy en blanco para que tú los colorees. Fue algo que me pareció muy atractivo para hacer un video en el canal. Aparte que también vendían unos marcadores para que pintaran los squishy. La parte mala de todo esto es que solamente vendían 5 marcadores y los colores la verdad no me hacen mucha ilusión. Vamos a irlos sacando del estuche. Por aquí tenemos este muñequito que a mí se me parece mucho a Bulbasaur sin la flor aquí arriba. Vamos a apretarlo a ver. Me da pena con el muñequito, me da lástima apretarlo tanto, pero es que es muy rico. Y vuelve a la normalidad. Mira, miren, 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 miren. Lo aprieto todo. Este estoy loco por pintarlo, me gusta mucho. Pero como les dije, vamos a empezar por uno más sencillo. Yo creo que la más sencilla para dibujar es la galletica. 2 cookies con los pedacitos de chocolate. No huele a nada. Miren. Oh yeah. La verdad yo no sé qué tiene esto, pero da mucha satisfacción apretarlo. Que en esta bobería te puedes pasar mediodía. Es rico, gusta mucho. Y ver cómo se va inflando nuevamente. Así que vamos a empezar por este. Obviamente los marcadores que vienen con ellas no los voy a usar por ahora porque no tienen colores para pintar una galletita. Así que mi idea es probar si mis marcadores de base de alcohol sirven para pintar estos squishy si no se corre la tinta y descubrir de qué son. Listo. Tienen demasiado líquido estos. Por la punta, por la punta me da la impresión como que son acrílicos. Y tienen así el liquidito y la pelotica que se mueve adentro como el Posca. Me da la impresión que es pintura acrílica. Es de esos que aprietas la punta hacia adentro y sale la tinta. Oh, ya me pinté. En fin, lo que voy a hacer es probar un copy por alguna esquinita y ver si no se corre la tinta. Buenas noticias, no se corre la tinta de los copies. Así que tenemos bastantes marcadores para pintar estos squishy. Y vamos a meterle mano, mi gente. Para hacer esta galletica, lo que hice fue utilizar un marrón marcador de la marca Copic, porque los colores que compré para colorear los squishy no hay marrón. Se colorea bastante fácil, seca bastante rápido, pero me da la ligera impresión de que se gasta bastante producto haciendo esto. Así que es algo que tienen que tener en cuenta si ustedes lo piensan hacer. Luego, para hacer los trocitos, esos pedacitos de chocolates, utilicé un marrón bien oscuro y también utilicé negro. Le daba como un color base al chocolate de marrón oscuro. Luego con el negro le daba algunas sombras y le volví a pasar con el marrón para difuminar un poco el negro. Y los pedacitos de chocolate me gustaron mucho porque se ven bastante realistas. No me puedo quejar. Y así ha quedado la galletica con los pedacitos de chocolate. Miren qué pro. Ojalá lo puedan hacer en sus casas porque es muy entretenido y lo haces a tu gusto, personalizado. Obviamente que voy a dejar mi preferido para el final porque quiero que me quede bien, que es el Bulbasaur sin flor. Ahora vamos a pintar este pequeño pastel con una cerecita aquí y todo. Cool. Decidí hacerle la parte de abajo la panetela rosada. Primero con las líneas fui haciendo la marca hasta donde iba a estar el glacé y luego fui rellenando un poco más rápido. Hice las hojitas, las verduras que tiene encima. Cogí un verde más oscuro para darle un poco más de detalles por los bordes, para que tuviera un poco más de volumen, para que tuviera ese toque realista. En la punta de la cereza, como es roja, decidí utilizar los marcadores que venden para colorear los squishy. Así los podía
podía probar y así podemos saber si son efectivos o no. Así que probándolos descubrí que sí, que son muy buenos para esto, porque cubren muy bien, cubren bastante parejo. Y aquí tenemos nuestros dulcecitos. Me gustó muchísimo cómo me quedó este. Y el marcador que viene para hacer estos squishy es un color más vivo, cubre más. Es una lástima que no tenga varios colores para hacer todos los squishy con los colores que yo quiero. Si lo van a hacer en sus casas, incluso yo, si volvería a hacer una segunda parte de este video, lo que haría es comprar un set de marcadores de acrílico, porque va a quedar mucho mejor. Este es el color marcador, es verde de la matica, marcadores, pero este rojo es pintura acrílica y se ve mucho mejor. Me gustó mucho, esto es muy entretenido, mi gente. Vamos para el próximo. Y ahora vamos con esta dona, esta mamacita que ven aquí. Hola, mi gente. Esta está rica, esta tiene bastante masita para apretar. La idea es hacerla bien apetitosa. Y llegó la hora de dibujar nuestra dona. El primer debate que tuve es que tenía un marcador de Prismacolor Premier que era un ocre y otro que era un ocre que tiraba más para lo amarillo, y me decidí por eso. Me parecía muy brillante para hacer la dona, pero bueno, al final estos son squishy y quiero que se vean bien coloridos, que se vean bonitos. Y creo que hice muy buena elección, porque después que secó el color se ve hasta más realista. Se parece bastante al color de una dona. Igual le dejé un glacé por encima porque quería hacerles unos sprinkles, esos palitos de colores, para que resalten bastante encima del glacé. Los palitos de colores o sprinkles, nosotros le vamos a decir palitos de colores, porque eso de sprinkles, eso es muy complicado. Los palitos de colores los hice rojo, rosado, azul y amarillo, que el amarillo parece que no se nota tanto, pero sí le da un toque. Y esta dona sin duda ha sido una de mis preferidas. Creo que hasta ahora es la que más me gusta. Está bien colorida y tiene su toque realista, porque realmente parece una dona. Que esta me sirve para hacerle una broma a mi mamá. Miren qué belleza. Es increíble ver la satisfacción que te da esto. Está súper linda, está apetitosa, que eran nuestros objetivos antes de empezar a colorearla. Así que misión cumplida. Y ya por último, mi gente, el que he estado dejando para el final, y espero que no sea un gran fail, es nuestro amigo el Bulbasaur sin flor. Miren qué cosita. Pues si la idea que tengo es hacerlo como Bulbasaur, a ver cómo queda. Vamos a ver. Para dibujar a nuestro Bulbasaur sin flor con el verde, con el color que voy a rellenar todo su cuerpo, dibujé la silueta de los ojos y de la boca. Luego con el rojo hice lo que es el iris del ojo, y con un rosado hice lo que sería la lengua. Y luego con ese verde fui cubriendo todo el cuerpo, fui haciéndole los cuadraditos. Ustedes saben que Bulbasaur tiene como unas manchas de un verde más oscuro, así que fui dejando esos espacios que lo íbamos a colorear más tarde, y fui rellenando todo su cuerpo de color verde. Este verde, a ser un poco claro, era bastante irregular al colorear, pero eso me gustó, A veces esas imperfecciones dan su toque, parece un poco más realista. Si Bulbasaur fuera real, obviamente el color no va a ser tan parejo, así que eso le dio un toque realista. Y luego con un verde más oscuro también le hice esas manchitas. Lo que sentí que le hacía falta era un delineado en los ojos y en la boca para que se apreciaran más los detalles, por lo que cogí un estilógrafo de 0.1, es decir, una punta bien pero bien pequeña, y delineé los ojos y la boca para que se vieran bien los dientecitos, los detalles de los ojos, y eso le dio muchísima pero muchísima vida a este personaje. También cogí el Posca blanco y le retoqué el iris de los ojos, ese brillito de los ojos. Miren qué belleza, mi gente. Bulbasaur sin flor, te quiero mucho. Este es mi preferido, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Es que para que ustedes lo sepan, Bulbasaur de los Pokémones iniciales es mi preferido. Es un personaje que tiene mucha personalidad, gruñón, de carácter. Me resulta muy pero muy simpático. Por aquí tengo uno. Me da mucha alegría tener un Bulbasaur squishy hecho por mí. ¡Sí! Llegó la hora de la verdad. Vamos a apretarle la cabeza a ver si aguanta el delineado o no. Bueno, no se corrió. Eso me da demasiada gracia. ¿Y qué ustedes creen de estos squishy pintados por Harold Artis? A mí me han encantado y creo que a Justin les va a gustar muchísimo. Por cierto, Justin nunca ha tocado un squishy. ¿Qué es eso? A ver si tú sabes.
Un dona. A ver, sí es una dona, pero el juguete, ¿cómo se llama? No sabes, nunca has tocado esto. ¿Cuál es la que más te gusta de estos 4? ¿Esto se puede comer? Dice que sí se puede comer. Tú la aprietas así y se infla de nuevo. Sí, ¿se puede comer? No. O sí, se puede meter un dedo. Está riquísima. Está riquísima, dice. Pero me gustaría saber cuál fue tu squishy favorito, así que déjalo dicho en los comentarios. Y también deja dicho si te gustaría ver una segunda parte de este video. Creo que podemos buscar unos squishy bien épicos y unos marcadores mucho mejores para que los colores sean más vivos. Recuerda participar en el sorteo del iPhone X. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo. Yo espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Apóyalo con un like. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo. Así que suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima. ¡Chao!